¿Qué tal a todos? Pero muy excelentes tardes. Qué bueno que se estén conectando con esta emisión de los Jueves de Salud que tenemos como siempre aquí en el programa La Tarde del canal Cosmovisión. Hoy con invitados expertos en diferentes temáticas porque nuestro programa del día de hoy va a enfocar dos ejes temáticos muy puntuales que yo sé que ustedes en casa van a disfrutar bastante. El primero, vamos a estar hablando de ciertas cardiopatías, esos problemas que se pueden presentar, condiciones que se presentan en el corazoncito, sobre todo de los neonatos y, ¿por qué no?, en ese momento que están en la gestación de los bebés. También vamos a estar conversando con una experta sobre la mala praxis médica, no necesariamente o no exclusivamente en los procesos que se dan de manera estética, sino que se pueden dar en otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un inconveniente de tránsito? Vamos a tener esa intervención médica y de pronto, por un mal procedimiento, algo sale mal. Analizaremos desde el punto jurídico qué se puede hacer, cuáles son las consecuencias y cómo tratar todos estos temas para que entendamos esas diferencias entre la mala praxis y una mala consecuencia, que también puede suceder. En nuestro programa también vamos a tener un emprendimiento bastante especial. Vamos a conocer sobre unos jóvenes muy inquietos por la moda que nos van a mostrar pues una línea, una colección bien particular con un nombre hermosísimo que yo sé que ustedes se van a conectar mucho. Sin más preámbulo, pues comencemos este programa y, como lo prometido es deuda, hablemos un poquito de las cardiopatías. Quiero hacer como una pequeña introducción y quiero leer porque cuando estamos hablando de una cardiopatía o de una condición congénita que se presenta en el corazón, estamos hablando de un problema puntualmente cardíaco que se presenta al nacer en algunos de los casos. Quiero citar un artículo, o las palabras mejor, del doctor Néstor Sandoval en su artículo Cardiopatías congénitas en Colombia y en el mundo. De acuerdo con el doctor Sandoval, en el mundo, abro comillas, en el mundo nacen cada año 135 millones de niños, de los cuales uno de cada 33 recién nacidos vivos se ve afectado por una anomalía congénita que genera a su vez 3,2 millones de discapacidades al año. Y continúo con esa redacción, sigo con las comillas. Un tercio de estas anomalías son de origen cardíaco puntualmente y se estima que hay una prevalencia del 0,5 a 9 por 1000 nacidos vivos. Son datos importantes que debemos tener en la cuenta cuando vamos a comenzar a hablar de este tema puntual de las cardiopatías. Que no sea yo la que hable de esto. Yo los quiero invitar para que nos vayamos de una vez para nuestro nuevo consultorio que tenemos acá en la tarde, en estos Jueves de Salud. Nos está acompañando ya muy juicioso en nuestro consultorio, yo me organizo por acá, el doctor Luis H. Díaz, que es como lo conozco yo, como lo conocí. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por aceptar la invitación, doctor. Estamos hablando de cardiopatías, vamos a hablar de esas condiciones que se presentan en el corazoncito de los bebés puntualmente, porque su especialidad es en pediatría y cardiología, y que se pueden detectar incluso cuando estamos en el proceso, las mamás en el proceso de gestación. Antes de que comencemos a ver esto, en sus palabras, ¿qué es una cardiopatía y por qué podría presentarse? Entonces, estamos hablando de cardiopatías congénitas, Sí, es decir, defectos congénitos del corazón que se presentan desde el inicio de la gestación, desde tal vez el primer mes de vida cuando se está formando el corazón. Entonces son defectos estructurales cardíacos congénitos que pueden estar o no asociados a factores externos, factores genéticos o infecciosos. Desafortunadamente todavía, a pesar de lo que se ha explorado y se ha adelantado en el conocimiento del mapa genético, hay algunas que tienen una asociación directa con herencia, con factores genéticos. ¿Qué es congénito? Porque congénito de pronto a quienes no conocemos del tema se nos hace como similar o es fácil asociarlo con algo del ADN, con algo de la genética. Congénito se refiere más bien a que es de nacimiento, que está desde el útero. Perfecto. Entonces hay factores extrínsecos como medicamentos y hay algunos medicamentos directamente asociados con cardiopatías específicas, porque las cardiopatías son una gama muy amplia de defectos en el corazón, ¿cierto? Y hay algunos asociados con medicamentos, algunos asociados con infecciones virales durante el embarazo, con VIH, con rubeola,
y están claramente identificados. Pero el gran bloque, bueno, y otros con con medicamentos y con los factores genéticos. Pero hay una gama muy amplia que no tenemos una razón específica del por qué le ocurrió en este embarazo. ¿Sí? Ok. Y en general decimos que son defectos originados multifactoriales, donde puede estar el genético, nutricional inclusive, muchos factores que influyen para un resultado final. Es decir, que sí existen factores de riesgo que se puedan, de cierta manera, identificar y o evitar, si se quiere prevenir de cierta forma, que nuestro bebé venga con alguna cardiopatía. Por ejemplo, el uso de medicamentos. Hay una asociación específica entre el uso del litio, que es una droga psiquiátrica, con una enfermedad que se llama anomalía de Epstein. Entonces, si va a estar embarazada o está planeando un embarazo y toma litio, idealmente 3 a 6 meses antes cambiar la medicación por otra. Claro. No en el orden del corazón, pero sí en otra malformación congénita, que es el mielomeningocele, está asociado a un déficit de vitamina B. Entonces les dan previamente al embarazo medicación o suplementos. Doctor, ¿cuáles son los principales tipos de cardiopatía que se pueden, o que ustedes han identificado o que usted en su trayectoria ha identificado en los menores? No, es una gama muy amplia de cardiopatías que se pueden detectar desde el embarazo, que van desde lesiones muy leves hasta lesiones graves y algunas de ellas incompatibles con la vida. Pero nombrarlas todas sería un mundo. Y usted me dice que se identifican desde el embarazo. ¿Cómo se identifican? Una madre gestante, ¿cómo puede hacer ese control para saber que el corazoncito de su bebé está bien? En un mundo ideal, al que queremos acercarnos todos los días más, las mamás empiezan a tener, vos sos mamá, empiezan a tener revisiones con ecografías gestacionales desde la semana prácticamente 8 y van teniendo exámenes progresivos en el tiempo. Entonces, los primeros exámenes los hace el ginecobstetra, tu ginecobstetra, y más o menos entre la semana 20, entre la 18 y la 24, si hay alguna preocupación o duda, se debe realizar una ecocardiografía fetal de alta definición. Y hay unos doctores especializados en eso, en ese tipo de exámenes. Si tu médico, tu obstetra, ginecobstetra, en los exámenes previos a la semana 18 encuentra alguna anomalía sospechosa en el corazón, ya te remite donde estos, y ellos a su vez, en la gran mayoría de los casos, cuando hay una sospecha de un defecto congénito, hay grupos de trabajo, porque creo que el mundo cambió y los resultados cambiaron en la medida en que trabajamos como equipo. Claro. Tenemos contacto entre el grupo de obstetras y que hacen las ecocardiografías fetales y el grupo de cardiología pediátrica, donde nos sentamos, revisamos la paciente, vemos el examen y planeamos el futuro. Dónde debe nacer, cuándo debe nacer, por qué vía debe nacer, si cesárea o parto vaginal, para qué debemos estar preparados en el momento de que nazca, si va a requerir cuidado intensivo, una cirugía inmediata. Todo eso ayuda a mejorar el pronóstico de ese fruto, de ese bebé que viene con dificultades. Doctor, perdóneme si me le desvío un poquito, pero Sí. creo que me tocó un tema que está muy en furor por estos días, sobre todo quienes hemos sido madres recientemente, y es el tipo de parto, porque cada vez más se habla un poco de parto en casa, parto en agua, partos que salen un poco de lo que conocemos tradicional, entre comillas. Esos tipos de parto, sea la decisión que tomemos, ¿influyen en las condiciones cardiológicas de nuestro bebé? Hay muy poquitas cardiopatías congénitas que requieran un nacimiento por un parto diferente al normal o... Parto vaginal. Sí, a un parto vaginal, o si el obstetra decide que por estrechez pélvica u otra razón tiene que ser cesárea. En general, nosotros no estamos tan preocupados por la vida del parto, excepto que haya una condición específica. Y eso lo deciden la mamá y el ginecobstetra. Lo que sí tenemos que definir claramente es qué tipo de hospital es el adecuado para ese bebé.
Me explico, si debe tener una unidad de cuidado intensivo, Claro. si debe tener cirugía cardiovascular pediátrica inmediata. Entonces, en general tratamos de que esos pacientes de riesgo nazcan en una institución que tenga una muy buena unidad de cuidado intensivo neonatal, que tenga acceso a los servicios de cardiología pediátrica temprano y excepcionalmente tendría que nacer en una institución de cardiología pediátrica. Si estamos en ese proceso de gestación y ya se nos detectó que nuestro bebé tiene esa condición en su corazoncito, ¿cuál es el proceder, además de planear el futuro? ¿Existe medicación que puedan tomar las madres gestantes para comenzar a tratar esa condición del bebé? Desafortunadamente, la gran mayoría de los defectos son estructurales. Y para arreglar un defecto estructural, la medicación No siempre, sirve. claro. Pero si, por ejemplo, se trata de una arritmia cardíaca, un cambio del ritmo del corazón del bebé que lo pone en riesgo, medicamos a la mamá con lo que corresponda para parar esa arritmia y permitirle crecer hasta que podamos tener un final de embarazo, bien sea por cesárea o por parto vaginal, y que no se nos muera en el útero. Ahora, hemos estado hablando de cardiopatías congénitas, es decir, que se dan por nacer, pero ¿existe otro tipo de cardiopatía, alguna que se dé después del bebé nacido vivo, empezar a tener ciertas condiciones en el corazoncito con las que no estábamos contando durante el proceso de gestación? Sí, antes de contestarte eso me faltó contarte Sí. que ya se pueden hacer algunas intervenciones en el feto para arreglar válvulas, pero si querés ahorita hablamos de Claro, eso. claro que sí. Y me preguntabas por cardiopatías postnatales. Sí, que no sean Ok. congénitas. Entonces, ya estamos hablando de cardiopatías adquiridas. Por ejemplo, una infección viral que le da al bebé. Hay unas muy graves que les pueden dar desde los primeros meses de vida y que dan una enfermedad que se llama miocarditis viral, Ok. que puede ser fulminante y matarlo en 2 días. ¿De qué se trata de manera muy sucinta y que la podamos comprender, doctor? Puede empezar simplemente con una gripa Sí. y ese virus en particular afectar la función del corazón y dañar las válvulas, el funcionamiento muscular del corazón. Entonces el corazón se dilata y no se contrae lo suficiente para bombear la sangre. Entonces se llama una miocarditis y a veces tienen que entrar en soporte vital con una cosa que ha estado muy de moda con el coronavirus, que es el ECMO, Sí, circulación sí. extracorpórea. Nosotros lo teníamos desde antes para bebés operados del corazón y obviamente pues se aplica para los pacientes que lo necesitan por otras razones. ¿Miocarditis tiene cura? ¿Se cura o es algo ya definitivo? Miocarditis, aproximadamente el 50% se mejora. Ok, bueno. Un 20% empeora, se cura por ahí un 10%, 15%, pero muchos quedan con una función límite y con medicación a través del tiempo y tienen la posibilidad de mejorar. Pero con todo lo que tenemos de tecnología para darle soporte durante la fase aguda, que es donde se mueren por falla del funcionamiento del corazón, hemos mejorado mucho en mortalidad. ¿Prevenible? ¿Existe, perdón la pregunta, pero existe vacuna puntualmente para eso? Porque No, usted me dice porque que es como un virus, una especie Son de... muchos virus. Claro. No es un virus, no es el coronavirus, es Sí. muchos virus Ok. diferentes. Entonces, claro, hay vacunación para virus, pero como habrán aprendido todos en este tiempo, los virus mutan, las cepas cambian y unos son más o menos agresivos. Y hay un tema que es la susceptibilidad personal. O sea, ¿qué tanto daño me hace a mí? Como con los fumadores. Hay unos que fuman 40 años y no les pasa nada. Y otros fuman 10 años y les da cáncer de pulmón. Claro. Será la exposición al humo más tu predisposición genética. Doctor, yo lo había interrumpido cuando estábamos hablando de tratamientos, incluso que se pueden dar durante procesos de gestación. Lo voy a dejar ahí porque me tengo que ir a un pequeño corte de comerciales, pero ya vamos a volver para que hablemos en general de los tratamientos que se pueden dar durante el proceso de gestación y luego de que fue diagnosticada la cardiopatía. Ya volvemos, no se desconecten.
Estamos de regreso con nuestros jueves de salud aquí en el programa La Tarde y continuamos en nuestro consultorio de la tarde con el doctor Luis H. Díaz porque estamos hablando de las cardiopatías que se pueden presentar en los bebés. Cardiopatías congénitas o cardiopatías que se adquieren después de que el bebé ha nacido. Nos íbamos al corte de comerciales con la inquietud sobre los posibles tratamientos y en este corte, doctor, estábamos hablando que de manera muy excepcional, algo que no es para nada el factor común, sino en casos muy puntuales y muy raros, se puede dar un tratamiento, una intervención durante el proceso de gestación, ¿correcto? Es correcto. ¿Cómo es ese procedimiento? Más o menos, ¿en qué casos? Porque usted me decía, Andrea, no es lo usual, esto no es algo que se dé siempre, son casos muy puntuales. Son casos muy puntuales de enfermedades específicas. Uno de los sueños siempre había sido poder hacer algún tipo de intervención que modificara el resultado final al nacimiento. Es decir, yo sé que esta enfermedad empezó y va por mal camino. Ojalá yo pudiera hacer algo adentro del útero para que este bebé nazca con unas mayores posibilidades de sobrevida y una corrección mejor para su vida futura. Claro. Por allá en los años 90, algún doctor empezó a hacer intervenciones fetales, básicamente en dos enfermedades: estenosis pulmonar crítica, es decir, una válvula pulmonar críticamente estrecha que se vuelve en el transcurso del tiempo, se cierra completamente, y estenosis valvular aórtica, la válvula aórtica muy estrecha que en el transcurso del tiempo se cierra completamente durante el embarazo. Sí. Y se convierte en una enfermedad mucho más grave, que es ventrículo izquierdo hipoplásico en el caso de la aorta y ventrículo derecho hipoplásico en el caso de la pulmonar. Entonces este doctor en los 90, con la tecnología de esa época, se le ocurrió que él era capaz de entrar desde afuera en la mamá, llegar hasta la válvula y abrirla. Obviamente la tecnología en ese momento y las posibilidades no eran buenas y sus resultados fueron no muy buenos. Claro, claro. Pero a partir del 2000, básicamente un doctor de apellido Toresky en Estados Unidos empezó a organizar como la técnica con la mejoría de los materiales para intervenir desde afuera y abrir la válvula y modificar el resultado de la enfermedad hacia el término del embarazo. Entonces, para hacerlo en términos sencillos, hay que hacer el diagnóstico entre la semana 18 y la 24, porque si se pasa no podemos hacer nada. Estamos hablando para la semana 24 de un feto que puede pesar aproximadamente 500 gramos. Ok, es muy temprano en el proceso de gestación. Sí, porque si no intervenís en la válvula tempranamente, la progresión de la enfermedad, si lo haces más tarde, ya no vas a lograr obtener el resultado que querés, que es que tenga el ventrículo bueno y la válvula no se cierre del todo. ¿Cómo se reconoció ese problema? Porque estábamos hablando que con las ecografías, pero esa debió haber sido puntualmente con un... Trabajo de equipo. Claro. Trabajo de equipo. Estos pacientes, cuando el ginecobstetra, el tuyo, vio que no había nada bien, te remite donde el ecocardiografista fetal o el fetólogo, quien a su vez ve dónde está el problema, él se comunica con el grupo de cardiología pediátrica, en este caso de intervencionismo de hemodinamia pediátrica, y juntos planeamos qué vamos a hacer. Okay. Hay una serie de medidas y de cosas que hay que hacer, pero para hacerlo corto y sencillo, la paciente está con anestesia general, acostada, anestesiada general. Después, desde la pared abdominal, se anestesia al bebé puncionándole la pierna con una aguja. Dios mío, y esto empeora. Se anestesia el bebé, pero tiene que estar en una posición específica para poder acceder al corazón. Entonces, si está volteado de lado, lo que uno hace es, moviendo el abdomen de la mamá, acomodar el niño mirando hacia arriba, así. Él está inmovilizado y anestesiado. ¿Sí? Bueno, una vez tenemos eso, uno de los doctores de ginecobstetricia sostiene al bebé con las manos, el otro con el eco y una aguja, como así, funciona la pared abdominal, la pared del útero, evitamos atravesar la placenta, evitamos el cordón abdominal con esa aguja
y llegamos hasta el tórax del bebé por debajo de la tetilla. ¿Cómo están viendo eso? ¿Solamente con quien está Solo con eco? con ecografía. Wow. ¿Sí? Entonces, en ese equipo están, pues obviamente 2 anestesiólogos, el del bebé, el del feto, Y el de la mamá, claro. los 2 obstetras, de fetólogos y 2 o 3 cardiólogos pediatras hemodinamistas. Una vez llegamos con la aguja a la punta del corazón, Sí. entramos al ventrículo derecho o al ventrículo izquierdo, o sea, atravesando literalmente la pared del tórax, la pared del corazón, y nos acomodamos con esa aguja debajo de la válvula estrecha, ¿sí? Que es la que vamos a intervenir. Claro. Para que te hagas una idea, para 24 semanas, la válvula aórtica, que es la que vamos a hablar en este caso, tiene 3 milímetros de diámetro. Eso es Lo nada, estoy viendo doctor. desde afuera, pero por esa aguja metemos un alambrito que se llama una guía, Sí. que es un poquito más gordita que un pelo, de .0014 pulgadas, y con esa tengo que atravesar la válvula estrecha, viendo con el eco desde afuera que me está mostrando el obstetra. Pasamos por la válvula y lo estoy viendo con el eco, y ese alambrito nos sirve de guía para pasar un catéter que de los que se usan para coronarias de adultos, y con ese baloncito pasamos la válvula, lo inflamos, rompemos la válvula y nos retiramos. Decir que eso es una tarea titánica, apoteósica, que esto es una Ilíada en sí misma, es poquito para lo que ustedes tienen que vivir, doctor. Pero es uno, muy emocionante, y 2, en tendría que decir que en Colombia somos pioneros en nuestra institución, Cardiovid, porque somos los únicos hasta hace un mes que lo estábamos haciendo en Colombia. Wow. Son muy poquitos casos porque hay que agarrarlos en el tiempo que es, Claro. hacer el diagnóstico adecuado, que tenga una serie de medidas y de condiciones. Y yo creo que la mamá también tiene que estar en unas condiciones adecuadas para esta cirugía. Tiene que estar convencida y creer que vamos a hacer algo. Y esto ha modificado los resultados finales en los bebés. Muy satisfactorio, y ojalá pudiera ser más, pero es difícil lograr tener los pacientes en el tiempo correcto. Doctor, se me está acabando el tiempo, se me acabó el tiempo, pero se me quedan muchas preguntas porque quiero saber si se dan cirugías de corazón abierto, trasplantes de corazón en menores de edad, y yo quisiera saber si podemos hablar esos temas y nos volvemos a ver en otro encuentro, si lo cojo fácil, porque yo sé que usted es una persona muy ocupada. Sí, somos pioneros en trasplante cardíaco de adultos y de niños. El primero en niños lo hicimos en el 99. Excelente. Hay mucho que hablar y muchas historias. Doctor Luis H. Díaz, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto. Ya volvemos con mucho más aquí en los Jueves de Salud de la Tarde. Estamos de regreso y vamos a hablar ahora, es el turno de que hablemos un poquito de la mala praxis médica. Pero ojo, para hacer esta intervención y esta entrevista de una manera correcta, le vamos a dar un enfoque específico. ¿Cuáles son los efectos jurídicos nosotros, de manera legal, qué podemos hacer cuando hemos sido víctimas de un mal procedimiento médico? Cuando algo salió mal y sabemos que es responsabilidad de un mal actuar del especialista que nos estuvo tratando, porque hay diferencia entre tener una mala consecuencia y, ojo, una mala praxis médica. Para hablar y que entendamos de manera jurídica, de manera legal, ¿qué podemos hacer? Hoy nos está acompañando acá en el sofá de la tarde la abogada especialista en Derecho Procesal Penal, qué nombre tan largo, especialista en Derecho Procesal Penal, Manuela, y me la aprendí el apellido, pero lo voy a leer, Manuela Montoya, a quien le doy la bienvenida. Manuela, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Andrea? Muchas gracias. Gracias por invitarme. Vamos a hablar de un tema que despierta muchísimas pasiones, abogada, porque más allá de la consecuencia como tal, es el dolor, es el resentimiento de estoy viviendo una consecuencia terrible en mi vida a causa de un error o una mala praxis médica. Empecemos desde el principio. ¿Cómo diferenciar o cuál es la diferencia entre una consecuencia mala de un procedimiento a una mala práctica médica? Bueno, Andrea, es importante tener en cuenta que en materia de responsabilidad médica, sobre todo enfocado en el ámbito penal, existen ciertas
situaciones que nos permiten diferenciar entre lo que es una consecuencia natural o normal de un procedimiento por las condiciones propias del paciente o en lo que se podría constituir ya como una conducta punible por un riesgo imprevisible por parte de ese galeno o ese médico al momento de tratar el paciente. En el primer evento entonces tenemos que existen riesgos permitidos en el ejercicio de la profesión como medicina, entendidos en el caso, por ejemplo, cuando se le suministra a un paciente un medicamento, pese a haber hecho los exámenes de rigor para determinar que no era alérgico al mismo y aún siguiendo los protocolos y las guías que médicamente deben seguir estos galenos, el paciente presenta complicaciones producto del medicamento. En este caso podríamos hablar inclusive de un riesgo jurídico en materia penal, pero que no implicaría una responsabilidad penal para ese galeno, toda vez que cometió, o sea, la conducta o el acto que hizo no se encasilla en una conducta penal, porque es un riesgo que él previó, pero se sale de su órbita o de su control. Y cuando hablamos desde el ámbito penal, entonces tenemos en cuenta que normalmente los médicos siempre van a responder por un tema de culpa. Es muy poco probable que los médicos actúen con dolo, aunque existen los casos en que actúan con dolo. Pero cuando actúan con culpa es porque o no hacen el procedimiento como corresponde o no siguen las guías y los protocolos establecidos para el procedimiento que van a realizar, o porque olvidan hacer una historia clínica debidamente documentada con ese paciente, o porque no informan al paciente el procedimiento que se va a llevar a cabo. Ocurre mucho cuando entran a sala de cirugías y el médico iba a operar X patología de ese paciente y estando en sala de cirugías en el quirófano observa que el paciente tiene otra patología adicional y que podría perfectamente extraer o solucionar en ese momento. Sin consentimiento del paciente. Sin consentimiento del paciente. El paciente tiene dos opciones en ese evento particular. Es, si esa situación le causó una afectación y se siente vulnerado en su intimidad porque no tuvo la oportunidad de conocer lo que se le iba a practicar ni tomar la decisión sobre su cuerpo, puede entrar a presentar una denuncia penal y disciplinaria en contra del galeno por no haber contado con su consentimiento de autorización para ello. O tiene, digamos, la otra opción, y es que si observa que definitivamente la actuación del médico fue en garantía de ese riesgo o de ese bien jurídico tutelado que es la vida y que en vez de causarle un perjuicio le causó un bienestar para su salud, pues entonces evitar cualquier tipo de reclamaciones frente al médico. Pero se presenta mucho en temas de tratamientos invasivos, cirugías, procedimientos que las personas tienen que recibir anestesia, claro, o otro tipo pues como de situaciones que afectan la posibilidad de que en el momento el médico consulte con el paciente lo que se va a realizar, que no había sido consultado previamente. Hay algo, doctora Bonela, abogada Manuela, que me quiero devolver un poquito, porque cuando estamos hablando en terminología jurídica, yo sé que para algunos en casa puede ser conocido, pero también sé que para muchos no lo es, y es que es muy diferente hablar de la culpa en nuestro argot popular a la culpa cuando se habla de responsabilidad jurídica o penal. Cuando estamos hablando, en este caso, cuando usted nos dice él actúa con culpa o con dolo, es por una forma, no sé si la expresión es correcta, categorizar el accionar del doctor. Explíquenos un poquito eso para que en casa entendamos que no es que estamos diciendo él tiene la culpa de lo que me pasó, sino que cuando hablamos actúo con culpa, no en dolo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Perfecto. Es muy importante hacer una claridad. En derecho penal existen 3 componentes importantes para determinar que una conducta está llamada a ser, digámoslo, procesada, y una persona está llamada a responder por esa conducta. Entonces la conducta tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Cuando hablamos de tipicidad nos referimos al acto que comete ese médico que se encasilla dentro de alguno de los delitos contemplados en el Código Penal colombiano. Cuando hablamos de antijuridicidad, significa entonces que ese acto que desplegó ese médico causó una afectación al bien jurídico tutelado, que en este caso sería la integridad física, la integridad de la vida de ese paciente, que lo hizo, digamos, sin justa causa o sin haber previsto previamente ese resultado y causó esa afectación en el bien jurídico tutelado.
Y nos vamos al tema de culpabilidad en materia penal. En materia penal, la culpabilidad refiere 3 componentes importantes. El primero es el dolo, el segundo es la culpa y el tercero es la preterintención. Cuando hablamos de dolo, hablamos de que ese galeno, ese médico, cuando fue a evaluar ese paciente, sabía plenamente que la actuación que iba a desplegar sobre el paciente repercutía gravemente en su afectación física o en su integridad física en el bien jurídico tutelado de la vida. ¿Tenemos ejemplo de eso o no se han presentado en su trayectoria tratando estos casos alguno en el que se diga el médico actuó con dolo? Esos son casos que son los más frecuentes en el tema relacionado con el aborto, aunque ya hay unas nuevas, digamos, permisiones por parte de la Corte Constitucional frente al tema del aborto, pero si ese galeno, sabiendo que no cumple las condiciones que la Corte estableció en las últimas sentencias frente a la permisión del aborto, actúa y practica un aborto, lo está haciendo con dolo, con conocimiento de causa de que su conducta constituye una conducta penal reglada en el Código Penal y que esa actuación que él desplegó a sabiendas de las consecuencias le va a generar una situación de orden penal en la que va a tener que entrar a responder no solamente a nivel físico, personal, en su integridad y libertad en materia penal, sino a nivel también civil en lo que tiene que ver con la indemnización y reparación de perjuicios. Entonces, en dolo el médico conoce y, entre comillas, quiere hacer esa actuación por la que se le va a juzgar. Vamos en dolo. ¿Qué pasa en la culpa? En la culpa es cuando se actúa con imprudencia o con negligencia, cuando, digamos, yo sé que para aplicar una inyección yo necesito desinfectar plenamente la zona donde voy a hacer el procedimiento de aplicar la inyección. Aún así, como es una persona conocida, es un amigo, lo que sea, obvio ese procedimiento y inyecto o hago el procedimiento de inyectar el medicamento al paciente y con posterioridad al paciente se le genera una sepsis en esa zona o una infección debido a obviar el procedimiento, entonces digamos que actuó con imprudencia en el sentido de que sabía plenamente pues que no debía omitir o saltarse ese procedimiento. O inclusive pasa mucho en eventos en los que, digamos, el médico al momento de tratar el paciente considera que el tratamiento adecuado es sin embargo ve que no tiene mejoría y no hace las acciones correspondientes para remitirlo o a otro especialista diferente o para ordenarle un tratamiento distinto de acuerdo a su patología. Entonces actúa con digamos, un conocimiento de causa porque hay un riesgo permitido, pero actúa con negligencia y con imprudencia porque sabe perfectamente que debió haber avanzado en el procedimiento y no lo hizo. Un ejemplo muy claro. Llega un niño a consulta con médico general porque tiene un tumor en el tracto urinario. El médico realiza todos los exámenes de patología y determina que es un tumor cancerígeno. Él extrae el tumor y luego continúa en un tratamiento de revisión médica. Resulta que al extraer el tumor se supone que las células cancerígenas tendrían que haber desaparecido. Sí. Resulta que hace una nueva valoración del menor y se da cuenta que las células cancerígenas no han desaparecido y que el test que analiza esa frecuencia de esas células en esa parte del cuerpo está más alto de lo que debería estar. El procedimiento indica que él debía de remitir al paciente entonces a un oncólogo pediátrico que determinara cuál es el paso a seguir de acuerdo a la patología del paciente, en este caso del menor. Pero resulta que él considera que no es necesario y le ordena un tratamiento y le ordena valoración para 3 meses después. A los 3 meses llega el paciente y la situación del menor está en una situación mucho más avanzada, mucho más grave y ahí ordena remitir a oncología. Cuando remite a oncología y le ordenan una quimioterapia es demasiado tarde porque el paciente está invadido y fallece. Ahí hay una responsabilidad penal por negligencia y por imprudencia. ¿Por qué? Porque el médico debió prever que una vez extraído el tumor, si los indicadores cancerígenos o el examen específico para determinar la presencia de células cancerígenas
arrojó un resultado positivo, debió haber remitido al especialista correcto para que hiciera el procedimiento oportunamente. Pero, abogada, yo creo que usted acaba de resumir el caso de no cientos, de millones de colombianos que, pues, por las mismas circunstancias en las que vivimos, se ven atrapados en la burocracia médica para poder tener tratamientos. Esas personas, y de pronto simplificándolo un poquito, porque el caso que usted nos pone es un caso muy puntual y tal vez entre comillas extremo, pero en esas veces que vamos a una cita con un médico general para que nos remita y él posterga y nos manda un medicamento y nos vemos buscando y pidiendo que nos den, ¿eso también se cataloga o entra como una mala praxis? No sé si de ese galeno, como usted lo denomina, o del conjunto como tal, y yo tengo un sistema jurídico que me respalde y una actuación, o de ahí definitivamente no es el ejemplo y no cabe. Bueno, hay que diferenciar varios aspectos, porque digamos que el galeno como tal, cuando entra en la posición de garante frente a un paciente, es decir, cuando el paciente llega a su consultorio para que él haga una valoración inicial y empiece un tratamiento con el paciente, él asume una posición de garante. Todas las actuaciones que él despliegue frente a ese paciente se constituyen actos médicos que deben ser, digamos, reglados por la norma en tema médico que rige pues a los galenos. En este caso, los protocolos, las guías, los tratados internacionales, lo que ordena la Organización Mundial de la Salud, todo el protocolo. ¿Cuál es la situación? La situación es que en Colombia, como tú lo acabas de decir, Andrea, existe un tema administrativo que los médicos que trabajan en EPS o en instituciones prestadoras de salud tienen que cumplir. O sea, hay un juramento hipocrático, pero adicional al juramento hipocrático también existen otras normatividades a nivel administrativo y operacional que los médicos tienen que cumplir. Cuando hay una situación así, que el médico por ese procedimiento administrativo no puede remitir a ese paciente al área encargada o al profesional encargado, entonces digamos que directamente el profesional no estaría actuando bajo una conducta de carácter punible en principio, porque está dentro de las posibilidades que le permite el sistema de salud y el prestador de servicio para el cual trabaja, buscando la mejor solución para el paciente. Envía las órdenes, envía los exámenes para que el paciente se los realice. Sin embargo, si la EPS pone trabas para darle esa orden al paciente para la atención, entonces quien entraría a responder, pero no por mala praxis, sino por un tema de responsabilidad civil, contractual o extracontractual, sería la EPS o el prestador de servicio. Porque la mala praxis es, como su nombre lo indica, digamos en palabras más coloquiales, es la mala práctica del galeno en el ejercicio de su profesión o de su especialidad o subespecialidad. Entonces no podemos responsabilizar penalmente, ni mucho menos civilmente, al galeno por una actuación que es más de orden administrativo que de la praxis del ejercicio de su profesión como médico. Pues, doctora Manuela, el tiempo en televisión es súper cortico, pero creo que tenemos una introducción o una explicación que nos deja mucho más claro cómo obrar y qué podemos hacer cuando se nos presentan estos casos. Quedan muchísimas dudas en el aire y estaría encantada si nos pudiera volver a acompañar para que sigamos hablando de este tema. Por supuesto que sí, las veces que me inviten, con mucho gusto estaré acá. Nos desconectamos contados instantes, ya volvemos con mucho más en las tardes de salud, jueves de salud de la tarde. Llegó el momento de comer delicioso y ¿por qué no cuidarnos? Dice que es la receta del equilibrio. Por eso me vine a Mundo Verde, nuestro restaurante que está aquí en el piso cuarto de la etapa 2, donde vamos a encontrar una cantidad de platos deliciosos mientras nos cuidamos, por supuesto. Y qué mejor que Tomás para que nos cuente qué encontramos en Mundo Verde. Tommy, ¿cómo vas? Ricardo, muy bien, gracias. ¿Y vos? Muy bien también, muchas gracias. Gracias por la invitación. Nos vinimos porque me contaron que aquí encontramos comida deliciosa. Empecemos por lo básico. ¿Qué es Mundo Verde? Bueno, mira, Mundo Verde, como lo dijiste al principio, es la receta del equilibrio. Ok. La receta del equilibrio no es solo que tengamos comida saludable, Sí. sino que tenemos comida consciente, comida equilibrada. Aquí hacemos la invitación a todos, a que hay momentos para compartir en familia,
donde yo puedo venir con personas que se cuidan, con personas vegetarianas, con personas que comen carne y poder disfrutar. Ahí está el equilibrio. Eso es vivir una vida en equilibrio. Seguro que sí. Si yo dijera, por ejemplo, nunca he ido a Mundo Verde, pero quiero ir, ¿cuáles serían esos platos insignia de ustedes que uno debería venir y probar? Nosotros tenemos varias líneas, Ok. ¿cierto? Te podría recomendar de los wrap, te recomendaría el wrap aguacate. Ok. De los especiales, el salmón y quinoa. Qué delicia. De los bowl y nuestro plato insignia es el salmón aguacate. Salmón aguacate. ¿Y es bol? Es un bowl, sí. Ok. De los sándwiches te podría recomendar el de Philly. Ok. Postres, las tartas Raup o la torta de chocolate o zanahoria. Qué De bebidas delicia. te puedo recomendar nuestras sodas saborizadas. Y tenemos una nueva línea que se llama Mixtos en Equilibrio. De eso precisamente quería hablar, que es mixtos en equilibrio. Bueno, los mixtos en equilibrio, como su nombre lo dice, son unos platos mixtos, Ok. equilibrados, que buscamos. Obviamente tienen un valor, son más económicos que el resto de la carta Ok. y son equilibrados para un almuerzo, una comida. Te contaba, nosotros no tenemos menú del día Ok. y ese plato se pensó para una comida rápida, ligera y económica. Entonces encontramos que tienen una proteína, Sí. una ensalada y un carbohidrato que puede ser arroz o pasta de arroz. Qué delicia, Dios mío. Y eso viene acompañado con bebidas, en la línea de bebidas que encontramos. Nosotros tenemos sodas, Sí. tenemos batidos funcionales, mezclas saludables Ok. y jugos naturales y obviamente embotellados. Mejor dicho, usted puede venir a Mundo Verde, pecar y rezar y así empata y come delicioso. ¿Qué me recomiendas para probar entonces? Yo hoy te recomendaría que probaras los mixtos en equilibrio, Mejor dicho, la nueva línea. la nueva línea, así Listo. Y en ese caso, ¿qué exactamente? es. Vamos a probar cerdo oriental Sí. con cremoso Thai, un arroz cremoso Thai. Pues déjeme decirle, Tomás, que en este momento, hora de almuerzo, me cae perfecto. Pues vamos a probar. Listo. Vamos. Bueno, llegó el momento, esos momentos que son los que más me gustan. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Llegó el momento de probar mixtos en equilibrio. Aquí me llega este delicioso plato. Muchas gracias. Llegó el momento de probarlo. Tommy, ¿qué encontramos acá? Ricardo, mira, tenemos un arroz coco Sí, en cremoso Thai. sí. El cremoso Thai es una salsa a base de leche de coco, entonces va a tener dos sabores fuertes del coco, pero con un poco de soya, entonces te va a llevar al oriental. Ok. Y tenemos un cerdo oriental, que es un cerdo saltado en ajo, ajonjolí. ¿Qué es esta delicia, Tommy? Yo voy probando lo que usted va diciendo. Aquí tenemos Un el cerdo que se llama cerdo oriental. cerdo. Seguimos con el cerdo Es un oriental. cerdo oriental, es salteado en ajo, ajonjolí, aceite de ajonjolí, Ajá. jengibre y un poco de soya. Se van sintiendo, todos esos sabores que va describiendo Tommy aquí se van sintiendo inmediatamente, o sea, inmediatamente lo transporta uno a la comida oriental, definitivamente. Y en ensalada. Y tenemos una ensalada que se llama ensalada de equilibrio. Ok, Es una ensalada fresca sí, que nos ayuda a cortar todos esos sabores que ya teníamos antes. Y es una ensalada con lechuga romana, sí, tiene zanahoria, maíz y tomate fresco. ajá. Y además está acompañada de una vinagreta nuestra que se llama miel amapola de ajonjolí. Ok. Que es la salsa que la baña. Exactamente, es la salsa que la baña. Y para terminar, con broche de oro, tenemos aquí una soda saborizada que me dice que es una de las mejores. Para mí es la mejor, Ok, que es de sandía. de sandía. Mejor dicho, ustedes ya lo vieron, vienen, comen delicioso, se cuidan. Mejor dicho, la receta del equilibrio está aquí en Mundo Verde. Piso cuarto, etapa 2, al frente de nuestra plaza eventos. Tommy, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ricardo. Disfruta. Muchas gracias, ¿no? Aquí me quedo yo disfrutando como siempre, aquí en TV en Mallorca, disfrutando de toda la oferta gastronómica que tiene nuestro centro comercial. Coordinadora apoya el emprendimiento en Colombia.
Y coordinadora no sabe el emprendimiento tan bonito que está apoyando hoy, porque si algo nos remonta a nuestra infancia y a esos placeres bonitos que teníamos cuando salíamos a comer al parque, es este emprendimiento. Hoy nos están acompañando de la dulcería tradicional, nos está acompañando Juliana Acevedo. Juliana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? ¿Lo dije bien? Sí, la dulcería tradicional. ¿Y qué es lo que tiene la dulcería tradicional? Porque estoy viendo las solteritas tradicionales. Ajá. Y estoy viendo la oblea. Es que esto es lo más tradicional que podemos tener. Sí, definitivamente es un mecato que nunca pasará de moda, siempre estará presente y vigente. Entonces hoy vengo con una propuesta a las familias colombianas que prueben estos mecatos tan deliciosos. Aparte de esto, vengo con una propuesta también para todos los empresarios, para hacer integraciones o fiestas, reunirlos a los empleados y así celebrar o estar más con ellos. Juliana, ¿hace cuánto tienes este emprendimiento? Ya hace 2 años, ya con este emprendimiento, gracias a Dios, estoy estudiando psicología, ya voy en 3er semestre. Hace 2 años, me voy al 2020 Eso empezó pandemia. En la pandemia. En la pandemia empezó y empecé pues a publicar y mucha gente muy encerrados. Se motivaban mucho a comer esto en películas y todo eso y les hacía el rato más agradable. ¿Dónde estás trabajando, Juliana? ¿Desde casa? Ajá. ¿Y desde casa despachas o tienes un puestico? Cuéntame a ver cómo funciona esto, pues. En casa despacho, pero sí, mi sueño es más adelante tener mi local y, como le digo, seguir integrando más familias y empleados también, que está comprobado que uno, al darle a sus empleados un rato de esparcimiento y todo esto, les ayuda a que sea más buena la productividad. Pero ¿sabes qué? Me parece muy interesante esa idea. Las oficinas y todos los empleadores que nos estén viendo, qué rico consentir a los empleados con estos dulces tan tradicionales. ¿Y usted cómo las despacha? Cuénteme, a ver, usted tiene unas redes sociales, ya me dijo, la dulcería tradicional, ¿le escriben y usted manda una oblea bien rica y bien sabrosa o qué? Mando los combos para que los preparen. No me gusta enviar así de a uno porque llega siempre muy estrofiado. ¿Cómo es un combo? Pues tengo combos desde 10.000 hasta 34.000, combos de obleas así solas o mixtos que les trae de todo para que coma. Grajeas de todos los colores, para todas las ocasiones, de Navidad, de Halloween, de es que cumpleaños. Son con motivos, claro. Hágame el favor y me muestra este, que es el que yo sé que más me gusta, que es el arequipe. Es el arequipe. Dígame qué es el que más rápido se le acaba o no. Ajá, porque es más... ¿O cuál es el que más rápido se le acaba? El arequipe. ¿Y esta es la? Mora. Y la lecherita. Ah, no, esto está muy maravilloso. Números de contacto donde me la puedan encontrar, Juliana, para quienes se animen. 322-673-7883. Y otra vez, porque a veces nos demoramos para tomar nota. 322-673-7883. Eventos para los trabajadores, quienes están viendo una película. Incluso para los que viajen, porque he enviado de estos combos a Estados Unidos. No nos limitan las distancias ni las fronteras. Si usted está en Estados Unidos, ya sabe que tiene la dulcería tradicional, ¿cierto? Sí, correcto. Juliana, gracias por aceptar la invitación. A ustedes, muchas gracias. Y a Coordinadora, que patrocina estos grandes sueños, así se vean, así como estos bonitos proyectos. Coordinadora apoya el emprendimiento en Colombia. Llegamos al final de este Jueves de Salud, no sin antes recordarles la cita que tenemos todos los jueves para encontrarnos, como siempre, muy juiciosos, a hablar de los temas que tienen que ver con salud, no necesariamente con los especialistas en salud, sino otros temas que lo atañen, como lo hicimos el día de hoy, hablando con nuestra abogada Manuela Montoya sobre las acciones jurídicas y el respaldo que tenemos por parte de la ley cuando tenemos una mala praxis médica. Todo eso y mucho más lo van a seguir encontrando acá en Cosmovisión en la tarde, en los Jueves de Salud, pero además nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales para que se conecten. Recuerden que nos encuentran como Cosmovisión Oficial, nuestro canal de YouTube, en nuestro Instagram, en donde además de este contenido que se van a encontrar acá, tenemos muchísimas historias más que compartir con ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Chao.